Vamos a continuar con nuestros videos sobre amplificadores operacionales. En esta ocasión vamos a trabajar los sumadores dentro de las configuraciones de los amplificadores operacionales. Les recuerdo que en la ocasión anterior lo que hicimos fue estudiar el amplificador inversor, el no inversor y el unitario. Ahora vamos a expander en cierta forma estos amplificadores con los sumadores. Empezamos con el sumador invertidor que tenemos aquí y tenemos la fórmula. El voltaje de salida es menos RF sobre R1 V1 más RF sobre R2 V2, etcétera. Ven ustedes que es prácticamente el invertidor, solamente que le hemos agregado otras entradas. Se le llama sumador porque entre paréntesis tenemos la suma e invertidor por el cambio de signo. Tenemos ahora el subtractor que está dado por esta fórmula, ¿verdad? VO es igual a RG sobre RG más R2, que esa es la fórmula de un divisor de voltaje, multiplicado por K, donde K es 1 más RF sobre R, y tenemos el menos RF sobre R1. Esto es una combinación del invertidor y el no invertidor. Finalmente, el sumador no invertidor, que está dado por esta suma, RT sobre R1, V1 más RT sobre R2, V2, etcétera, donde K es la ganancia del amplificador no invertidor y RT viene siendo la resistencia en paralelo de todas las resistencias que están en las entradas y la resistencia RG que está a tierra. Vamos a ver cada uno de los casos en particular y demostrar su función. Aquí tenemos nosotros el sumador invertidor y tenemos el nodo B-, que es donde vamos a estar trabajando. Esta es una tierra virtual, puesto que B+ está a tierra, y recuerden que esto es un amplificador operacional ideal. También, como es un amplificador operacional ideal y tenemos tierra virtual, todas las corrientes que tenemos en el circuito, ¿verdad? Son BJ menos B que 0 dividido entre RJ, o sea, el voltaje B1 entre R1 me da la corriente en R1, B2 entre R2 la corriente en R2 y así sucesivamente. Haciendo suma, tenemos que las entradas, todas las corrientes entrando es igual a 0, y despejando para BO, para el voltaje de salida, nos queda la fórmula que queríamos demostrar. Tomamos ahora el subtractor, ¿verdad? Ahora tenemos nosotros que el B- va a ser igual al B+, porque ya lo sabemos. Y en el nodo B- podemos hacer la resta, que tenemos B- menos B1 sobre R1 más B- menos BO sobre RF. Y eso nos da a esta ecuación que tenemos aquí. Ven ustedes que a la derecha tenemos K veces, donde K es 1 más RF sobre R1, el potencial a la entrada B+ menos RF R1. Es decir, una combinación. Si B1 es igual a 0, nos queda simplemente un amplificador no inversor. Si B+ es igual a 0, es decir, conectado a tierra, nos queda el amplificador inversor. Ahora vamos a calcular B+, y para eso distinguimos aquí el divisor de voltaje, y en este divisor de voltaje lo aplicamos para sustituir B+, y nos queda la fórmula que habíamos puesto al principio. Si ahora vamos al convertidor, al no invertidor, vemos de nuevo aquí tenemos el amplificador no invertidor, por lo cual tenemos simplemente la ecuación que ya conocemos. Y ahora vamos de nuevo al subcircuito que está ahí y hacemos una operación en el B+, que tenemos ahí B+ menos B1 sobre R1 más B+ menos B2 sobre R2, etcétera, que es la ecuación nodal.
Un poquito de álgebra nos lleva a esta solución. Fíjense que el término entre paréntesis es exactamente la misma fórmula que tenemos de la inversa para una resistencia en paralelo. Por eso decimos que RT es la resistencia en paralelo de todas esas 4 resistencias que van 3 a tierra, 3 a las entradas y RG a tierra. Un poquito de álgebra, a partir de ahí tenemos nosotros entonces la fórmula que habíamos puesto al inicio. Así pues, hemos demostrado las 3 fórmulas. Vamos ahora a poner ejemplos. Vamos a tomar ahora un par de ejemplos. Empezamos con este circuito. Notemos que tenemos a la derecha un sumador invertidor y a la izquierda un invertidor. Vamos primeramente a la parte de la derecha. Tenemos nosotros aplicando la fórmula que sería negativo RF sobre 0.5 RF, ¿verdad? Que sería la resistencia sobre la R1, en este caso que es 0.5 RF, multiplicado por el voltaje en esa entrada, y lo mismo para la otra entrada, RF sobre la resistencia correspondiente a esa entrada. Eso nos lleva a este primer resultado parcial, y ahora vamos a concentrarnos en Bx, que vemos que está a la salida de un amplificador invertidor, un amplificador inversor. Aplicando ahí la fórmula, tenemos negativo 4R sobre R, tenemos 4 menos 4 que multiplica 0.5 me da negativo 2 voltios. Sustituyendo en la fórmula anterior nos queda que el voltaje de salida va a ser igual a 2 menos 1.6 coseno WT voltios. No se les olvide las unidades. Fíjense que en todos los casos no tenemos valores numéricos para las resistencias porque siempre las usamos dentro de razones y por lo tanto el valor numérico correspondiente se obtiene simplemente para uno de ellos. Estos valores normalmente se especifican de acuerdo a la corriente que queramos en el amplificador operacional. Vamos a un segundo ejemplo. Aquí tenemos un sumador no invertidor. Les recuerdo la fórmula KRT sobre R1 B1 más RT sobre B2, donde RT va a ser el paralelo ahora solamente de las resistencias R1 y R2, porque hay 2 resistencias, y K es igual a la ganancia del amplificador no inversor. R1, les recuerdo, es la resistencia a lo que hemos llamado B1, R2 lo que hemos llamado R2, la RF es la resistencia conectada de la salida hacia la entrada no invertidora, invertidora, a la entrada inversora, y R la que va de ahí a tierra. Para este caso particular, las 2 resistencias son iguales, de hecho las 4 resistencias son iguales, de manera que nos quedan R1 igual a R2 igual a R, RT va a ser R sobre 2 y K va a ser igual a 2. Sustituyendo entonces, tenemos nosotros el resultado que sería el voltaje de salida va a ser igual a la suma de los 2 voltajes. Ahora vamos a dar un ejemplo de diseño, y este ejemplo es interesante por 2 razones. La primera es porque no la podríamos hacer con un solo amplificador, pero operacional lo vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es diseñar un circuito que realice la función 2V1 menos 3V2 más 4V3. Recuerden que cuando hicimos el repaso histórico yo les dije a ustedes que el amplificador operacional, cuando se patentó la primera vez, se había patentado como un circuito que se utilizaba para sumas. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a hacerlo primeramente mediante este procedimiento. Vamos a expresar esto como una suma invertida, es decir, un signo menos de antemano, y como vamos a hacer una suma de potenciales, vamos a poner los potenciales, los términos negativos, como un potencial que vamos a tener en mente. Usando eso como referencia podemos usar entonces este circuito. Recuerden, RF sobre R1 me da el
que acompaña al negativo B1, y en este caso el tomar RF entre 2 me da el 2, lo mismo para el que acompaña a B2 y el que acompaña a menos B3. Les recomiendo que verifiquen ustedes con las fórmulas del sumador invertido. Ahora lo que tenemos disponible es V1 y V3, no tenemos disponible B1 y B3, por lo tanto hace falta aplicar invertidores en los lugares respectivos. Lo hicimos de esta manera y tenemos ahí un circuito que realiza la función 2V1 menos 3V2 más 4V3. En el mundo del espectáculo esto se le llama un mixer, ¿sí? Porque estos pueden ser los circuitos de diferentes fuentes. Vamos a diseñarlo de otra manera. Ahora fíjense bien cómo junté cómo hice la asociación. También es un invertidor, pero ahora solamente tengo dos términos. Un término que es 3V2 y otro término que es 2 multiplicado por lo que está entre paréntesis, y eso me lleva a este circuito. Lo que está entre paréntesis es negativo B1 más 2B3, que puedo diseñar otra vez por medio de un sumador, como está ahí. Ven ustedes, 2R entre R me da el 2 que multiplica B3, y 2R entre 2R me da el 1 que multiplica a B1. Así que el circuito final que me queda es este que está aquí. Como ejemplo número 3 vamos a estudiar más en detalle el subtractor que tiene un solo amplificador operacional. Lo tengo aquí de nuevo para que ustedes lo vean. En este caso, la fórmula que tenemos aquí, cuando la traducimos a la forma de un coeficiente para B2 y un coeficiente para K1, vemos que, y donde el K minúscula es igual a 1 más RF, vemos nosotros que K2 es igual a A que multiplica al 1 más K1 mayúscula, donde K1 es el coeficiente del término negativo. Y este debe ser menor o igual que 1 más K1 porque A es menor o igual que 1. Así que tenemos una restricción. Nosotros no podemos hacer cualquier resta con un solo amplificador. Por ejemplo, hacer la resta 4B2 menos 2B1 no se puede, porque 4 es mayor que 1 más 2, lo cual es igual a 3. Por otro lado, si yo hago 2.8B2 menos 2B1, sí lo puedo hacer, porque 2.8 es menor que 3. En este caso, vamos a hacerlo. Si tomamos el 2 y lo comparamos, el negativo 2, y lo comparamos con la fórmula original, podemos decir que si hacemos RF igual a 2R1, ya habremos realizado ese coeficiente. El K minúscula viene siendo 3 porque sería 1 más 2 igual a 3. Ahora vemos el coeficiente RG sobre RG más R2K y lo comparamos con la fórmula que queremos realizar y vemos que eso debe ser igual a 2.8. Sustituyendo todos los valores que ustedes tienen ahí, pueden llegar a la conclusión que R2 sobre RG va a ser igual a 0.071. Es decir, por ejemplo, si ustedes toman RG igual a 1 kiloohmio, entonces R2 sería 71 ohmios. En resumen, introdujimos los tres sumadores básicos y estudiamos con ejemplos un diseño y análisis también. Y también vimos una restricción que tenemos en cuanto a las condiciones que deben cumplirse con el subtractor. Pusimos un ejemplo donde no se podía realizar y otro donde sí, y lo realizamos. Nuestro siguiente video es el AO6.